Buenas tardes. Hoy es domingo, llaman mucho la atención que los fines de semana la gente celebra lo que no es y lo que es verdadero no se celebra, pero bueno, ustedes entenderán de qué le hablo. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 17, verso 20 al 37. Vamos a hablar algo muy importante, pero antes les digo que voy a hablar sobre la respuesta que Jesús le da a los fariseos. Y luego se dirige hacia sus discípulos. Y luego lo que pasará antes de su segunda venida, que era la pregunta de los fariseos. Porque hablaremos del reino presente y lo que antecede al reino futuro, a la venida de Cristo, del Mesías. Recuerden que los fariseos, los escribas, esa gente lo que preguntaban era por tentarle, buscando que se cayera, que se equivocara. O sea, para hacerle daño al Señor. Vamos a leer, verso 20 al 37, capítulo 17, Evangelio según San Lucas. Preguntado por los fariseos, o sea, los fariseos preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió el Señor Jesús y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no. Ni dirán, está aquí o está allí, no, porque es aquí, el reino de Dios está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá, o sea, vendrá un tiempo, cuando ustedes desearán ver unos de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Y le van a decir, está aquí o está allí, no vayan, ni los sigan. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, o sea, en su venida. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o unos días antes de la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió el fuego y el azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día o en aquellos días antes de la venida del hombre, que es la traducción correcta, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. No. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y el que tiene bienes en el campo tampoco vuelva atrás por sus bienes. No. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, los discípulos, porque se está diciendo a sus discípulos, Señor, ¿dónde? El Señor le respondió, donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, tú vas en la carretera, a ver un cuerpo muerto, vas a ver los zamuros y águilas y todo tipo de animales ahí picoteando al cuerpo muerto. O sea, va a ser visible. Es lo que da a entender el Señor. Ahora bien, ¿cómo compartimos este pasaje? Sabes que yo estoy siempre relacionado con lo que es la predicación expositiva. Me cuesta mucho, pero
Voy trabajando en eso. Y escuche, hablando sobre el reino, el Señor va a hablar. La pregunta sobre el reino que hacen los inconversos fariseos. El Señor le va a responder a ellos de una manera que el reino del cual ellos preguntan ya está presente en un sentido. Y en otro sentido, pero dirigiéndose a sus discípulos, les dice que el reino, en su establecimiento eterno, que era el sentido primero que preguntaban los fariseos y escribas, o sea, porque ellos esperaban un reino que sea visible, acabe con el imperio romano y todos los enemigos de Israel. Ellos tenían un pensamiento muy erróneo en cuanto a eso, ellos. ¿Qué es lo que sucede? Luego se diría a su discípulo el Señor diciendo el reino para establecerse de manera eterna. Aquí, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, que será aquí, en toda la tierra restaurada, es futuro. Pero Jesús le responde a los fariseos, hablando del reino presente. Y oyendo aún los fariseos, se dirige a sus discípulos. Recuerden que soy redundante, para hablarle de lo que sucederá antes de su reino, su establecimiento del reino eterno, futuro aquí en la tierra. Bueno, vamos con la pregunta sobre el reino, pero yo le puse el reino presente, pero que surge por la pregunta. O sea, es el mismo rey que reina en 2 etapas. Algunos por ahí le han puesto el ya, pero todavía no del reino eterno. Los días antes del reino eterno. Así le han puesto otros. Bueno, comencemos. Los fariseos le preguntan cuándo había de venir el reino de Dios. O sea, el Mesías a reinar con la idea que ellos tenían. Jesús les responde y le dice, el reino de Dios no va a venir con aviso, con advertencia, no. Ni dirán, está aquí o está allí. ¿Sabe por qué no va a venir así? Le está hablando a los que preguntaron sobre el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Porque el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. Ahora me detengo, esos son los 2 versículos para esa parte del reino. 20 y 21 son los versículos del capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Me detengo y les digo que Jesús les corrige a ellos su pensamiento erróneo. Y les dice que el reino que por el cual ellos preguntan ya tuvo un inicio, ya está presente, pero en el corazón del que cree. Esto guarda unidad con el pasaje anterior de los 10 leprosos. Cuando se le hizo el milagro de romper con la lepra en los 10 leprosos, solo se regresó un extranjero. Se humilló a los pies de Jesús, dándole gloria a Dios. Con gran voz se postró en pies. Vea cómo comenzó ese reino en el corazón de esa persona, de ese samaritano. Y seguía presente porque estaba entre ellos. Quizás no ese samaritano estaba entre ellos, pero sí entre los que son creyentes, de sus discípulos, entre los que seguían a Jesús, sus discípulos verdaderos, y todo el montón que estaba allí que iba a creer de forma genuina. En ellos reina Jesús, como puede reinar en ti por tu arrepentimiento y fe, y como reina en mí por haberme arrepentido y haber confiado en Él. El reino está presente en nuestros corazones. Y le responde a ellos que el reino está entre ustedes. Le dice, si el reino está entre vosotros, siendo el rey Él mismo. Él es el rey. El samaritano lo demostró en el pasaje anterior y se postró ante Él dándole gloria a Dios. Y el reino está presente entre ellos, no solo porque está el rey allí, sino porque está en los corazones de los que creen. Y esos que creen, que se humillan, que aceptan a Jesús como rey, como Señor, amo.
lo hacen de forma sincera, no perfectamente, pues como dice un predicador, pero sí sinceramente. Ahí vemos el reino presente de Dios. Ahí está el Mesías que esperaba a los fariseos, pero actuando y estableciendo un reino primeramente en los corazones de los creyentes. Ellos lo esperaban de una manera de que llegó, se manifestó, acabó con los romanos, vieron el poder de Dios. El poder de Dios, primeramente, los primeros milagros que hace y la liberación que hace es del pecado en el corazón de la persona que cree. Por eso Jesús, cuando predicó, dijo, una vez que Juan el Bautista estaba muerto, en el Evangelio de Marco, de Mateo y de Lucas, pero en especial el de Marco y de Mateo, que dice más claro, dice que una vez que Juan el Bautista fue preso, dijo, arrepentidos y convertidos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Allá dijo se ha acercado. Aquí dijo está entre ustedes. ¿Qué tan cerca está el reino de Dios o de los cielos? Tan cerca que está entre vosotros, está presente el rey con los que hasta ese momento estaban sujetos a ese rey, y ese era el reino de Dios presente. No sé si agarran la idea. Ahí concluye la primera parte del reino presente, y los fariseos quedarían sorprendidos, dirían, bueno, pregunto por el reino y yo no lo veo, este hombre está loco, irán a decir. Está entre vosotros y pues está en ti, si te arrepientes de verdad y crees en el Señor Jesucristo. Ahora, en la segunda parte, ahí siguen los fariseos oyendo, pero ahora se va a dirigir Jesús desde el verso 22 hasta el verso 37 hacia sus discípulos. Pero está oyendo todo el mundo y está oyendo los fariseos. Aquí sí responde, pero de manera futura, sobre el reino del cual preguntaban los fariseos que cuándo había de venir. Tenían al rey presente y reinando en los corazones de varios o de muchos, pero yo preguntaba sobre ese reino en la tierra, pisando así, poniendo un orden completo. Eso es futuro. Es el establecimiento del reino eterno. Por eso que cuando Mateo habla, dice que cuando Cristo venga quitará de su reino a los que sirven de tropiezo. O sea, su reino está presente. Los que no son de su reino los quitará como la paja a la hierba. Y el granero, y el grano al granero. Ahí están las dos cosas otra vez. Pero bueno, veamos la segunda parte. Los días antes del reino eterno, esto es una bendición, dice Jesús a sus discípulos, y esto a la vez nos recalca lo que dijo en el primer encabezado: el reino está entre vosotros porque está reinando entre los corazones de los creyentes. Tiempo vendrán, y dijo a sus discípulos, dice, tiempo vendrán cuando desearan o desearéis, o sea, va a venir un tiempo que ustedes van a desear ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán, pero me voy a detener porque los fariseos preguntaron sobre el reino de Dios y ellos comprendieron que el lenguaje Hijo de Hombre se refiere a Daniel 7. Cuando habla del Hijo del Hombre, habla del Mesías, y le está diciendo a los discípulos delante de los fariseos que preguntaron y otro grupo de religiosos sobre la venida del reino de Dios o sobre la venida del Mesías, le está diciendo a sus discípulos que ellos están oyendo que va a venir un tiempo cuando ellos van a desear ver uno de los días del Mesías y no lo verán, y le van a decir está aquí o está allí, no vayan ni le sigan, dice el Mesías, porque como el relámpago, no vayan, porque como el relámpago que al fulgurar, que al reventar resplandece de punta a punta, o sea, de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Mesías o el Hijo del Hombre en su día.
O sea, en esa venida del reino de Dios para establecimiento eterno y darle entrada a los cielos kainos y la tierra kainos, o sea, cielo nuevo y tierra nueva. Y digo kainos porque es la palabra griega que señala restauración, y neos es nuevo, nuevo de quitar una cosa y poner otra, no. Es kainos la palabra correcta. Ahora, es impresionante. Y dice, pero primero es necesario que padezca mucho. ¿Quién? El rey de ese reino presente y el rey que vendrá a establecer su reino eterno aquí en la tierra en restauración total en el futuro. Antes es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. El padecimiento mucho hasta la muerte es en el presente en medio de la vida de Jesús. Fue rechazado. Y recuerde que antes de entrar a Jerusalén, él iba camino a Jerusalén. Al llegar allá, que era la ciudad del rey, él iba a entrar y lo iban a condenar para luego asesinarlo fuera de la puerta de Jerusalén. Rechazado. Iba a padecer mucho, le iban a poner corona de espinas, le iban a escupir, le iban a golpear, le iban a martirizar tanto que dice Isaías 53 que su rostro iba a desaparecer en sí como él era. Dice que cuando lo flagelaban los romanos se le quitaban pedazos de carne. Por eso es primero necesario que padezca mucho hasta morir. Y completa diciendo, y sea desechado por esta generación, la generación presente de Jesús. Pero hay un desechar mayor. Pero como el punto es los días antes de la venida del reino eterno, que incluye hablar de la venida del reino de Dios. ¿Cuándo será? No vendrá con advertencia. Recuerden la relación que guarda con la primera parte del pasaje, el verso 20 y 21. ¿Por qué? Porque el reino de Dios cuando aparezca va a aparecer y va a fulgurar, va a resplandecer del punta a punta en todo el globo terráqueo, en toda la tierra. O sea, desechado, sufrido, padeció mucho hasta morir. Y la generación presente lo experimentó porque lo rechazó la mayoría. Y sigue hablando y dice, como en los días de Noé. Mire cómo será desechado de la generación presente y la que continuará hasta que vengan ese fulgurar como resplandecer, como ese resplandecer del relámpago. Antes de ese fulgurar y resplandecer como el relámpago que todo ojo le verá, dice que será desechado por la generación presente y varias generaciones futuras hasta la segunda venida, hasta la venida del reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Vea el plural, en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, se recasaban, se revolvían a casar. Hasta el día en que entró Noé en el arca, vea la ilustración que da el Señor, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Hasta el día en que Lot salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y destrucción a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en que el Mesías. Note que recalcó el Hijo del Hombre en el versículo 24 y recalcó el Hijo del Hombre en el versículo 26. Toma versos 27 y 28 en ilustración y dice el Hijo del Hombre otra vez en el verso 30. O sea, que aparte de la generación presente rechazarle, no aceptarle y asesinarle, en los días antes de la venida del reino de Dios para establecer su reino eterno, la gente va a vivir como si nada.
como le dé la gana, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, fornicando, haciendo lo que le da la gana, como bien en los tiempos de Noé, pero van a morir predicados cuando venga el Dios de Dios y les haga juicio. Que ellos van a vivir ya habiéndoles predicado y van a morir habiendo sido predicados. ¿Por qué? Porque imagínate que Noé les predicó, pregonero de justicia, 2 de Pedro 2:4 creo que dice eso, pregonero de justicia, dice por allá una de las cartas de Pedro, ¿verdad? Pregonó, les habló y no le pararon. Noé entró y vino el diluvio y los destruyó a todos menos a Noé. Asimismo, los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Hasta que Lot hasta que Lot salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Bueno, nosotros actualmente, predicando, hablando de la palabra, llamando, pregonando la justicia, hasta el día en que venga el Señor y nos saque como Lot, nos saque como introducirnos en el arca para que el diluvio no nos destruya. Sí, en ese día los que son genuinos creyentes, la verdadera iglesia será arrebatada para Dios hacerle juicio a todo mediante Cristo, y así nosotros volver de la altura con el Señor, estar siempre con el Señor y pisar tierra con el Señor. Los cielos nuevos y tierra nueva aquí en la tierra, cielo kainos, tierra kainos. Ahora dice el Señor en el verso 31, en aquel día, hay una traducción más completa que dice en aquellos días, pero como viene hablando del día en que el Hijo del Hombre se manifieste, el día en que lo salió, el verso 31 dice en aquel día, si todavía no ha venido, pero es el día en que va a venir, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo, o sea, su corazón no esté metido en esos bienes para descender a buscarlo. Y el que esté en el campo o en el campo y tenga cosas en el campo, ganado y todo esto, me recuerda cuando Abraham le dijo, decide, si te vas para allá yo me voy para allá, si te vas para allá yo me voy para allá. Y lo vio el agua, vio todo, pero no no le paró a Sodoma y Gomorra. Después estaba afligido, dice segunda carta de Pedro, allí día a día viendo la nefasta conducta de ellos, y los clamando y clamando, bueno, tú no escogiste y irte para allá. Ajá. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que por eso es que el verso 31 dice en aquel día, otras versiones dicen en aquellos días, porque puede ser en aquellos días o en aquel día antes de que venga en ese mismo día. Porque si es de día y viene en la noche, es en ese mismo día. Y si es y los días antes de ese día o de ese momento, cuando venga Cristo, ¿cómo tú estarás viviendo? ¿Como en los días de Noé? ¿O como en los días de Lot? No como Lot, no como Noé, sino como los sodomitas, los de Gomorra, y como la gente del tiempo de Noé. ¿Cómo estarás viviendo? Bueno, escuche bien. Así estará viviendo la gente, empeorándose cada día, sin prestar atención al mensaje, al pregonero de justicia que fue Lot, pregonero de justicia que fue Noé y nosotros predicando. Así será el día en que el día del hombre se manifieste. Los va a sorprender a ellos. A nosotros no. Por eso, el que esté en la azotea, tengo mis bienes, no regrese para eso. El campo, el ganado, ¿cuánto ganado tenía Lot? ¿Cuántos bienes? No regrese. Que tu corazón no esté pegado a la tierra. Por eso les recuerdo y le dice, acuérdense de la mujer de Lot. La mujer de Lot pensó en lo dicho del verso 31. Ella en su corazón quería regresar por sus bienes, quería ir al campo, la parte donde Lot tenía el ganado y todo, porque todo eso fue eliminado. Pero ya,
Era demasiado tal. ¿Y qué le pasó a ella? Se secó. Pues la sal se convirtió en una estatua de sal. Y luego el Señor aplica, que aunque este pasaje, versículo 33, se aplica a la persecución, aquí se está aplicando que el que tiene su corazón en los bienes, en las cosas de este mundo, es como procura salvar su vida. Pero el que la pierda, o sea, el que se enfoque y ponga los ojos en Jesús, el que se enfoque en el Señor, en su reino presente, esté ahí humillado al Señor y enfocado en la cosa del Señor, mirando lo futuro, mirando el reino de Dios que se establece en el futuro aquí en la tierra, ese la salvará. Por eso que las cosas se complican para que la gente sea probada si es del Señor o no. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Parece una paradoja, pero no hay contradicción, tranquilo. Les digo que en aquella noche, comienza con la palabra el día, aquellos días, el día. Luego dice, les digo que en aquella noche, el Señor ilustra como que en ese mismo día la gente anda y la cosa tremenda, y en la noche lo sorprende el Señor. Bueno, veamos a ver. En aquella noche estarán dos en una cama, durmiendo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El que es dejado para juicio, y el que es tomado en arrebatamiento. Esa es la luz del texto. No hay que inventar otra cosa aquí. Entonces los discípulos, una vez que ven que concluye el Señor con eso, y le ha hecho apunte a los días antes del reino eterno, y habiendo oído a los fariseos, que recalcó la palabra Hijo del Hombre, y que habla del Mesías y de la venida del Mesías, el reino de Dios en la tierra, ¿cuándo se va a establecer? Yo no sé qué pensaron ellos, pero los discípulos sí respondieron algo y dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde qué? ¿Dónde será eso? ¿Dónde vas a destruir a todos? Ellos preguntaron por preguntar seguramente, pero el Señor le dijo, ¿dónde está el cuerpo muerto? Ahí se juntarán también las águilas. O sea, tú vas en la carretera en tu carro, y hay un animal muerto, de seguro tú ves samuros, roedores de los aires y de la tierra, algunos comiendo de eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo muerto atrae a todas esas aves para picotear, dando a entender. Voy a parafrasear. ¿Dónde, Señor? Tranquilo, que será muy visible. ¿Y dónde mostró eso? Cuando dijo, no diga que el Señor está aquí o está allá, porque cuando el relámpago salga o sale, que resplandece de un extremo de tierra a la otra y todo el mundo lo ve, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces cuando preguntan, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? Si todo ojo lo verá. Será visible y ustedes como discípulos serán levantados, arrebatados. Más visibilidad tendrán. Yo no sé qué pensamiento pasará sobre nosotros ese día, pero bueno. En ese día el Señor también vendrá con los que durmieron en Él, dice 1 Tesalonicenses 4. Es una bendición. Ahora, la aplicación la vimos, pero vamos a hablar un poquitico más de la aplicación, por lo menos 2 minuticos. ¿Cuál es la aplicación aquí? Velá y orá, orando en todo tiempo para que no entres en esa tentación, porque el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios y enfocarse en Dios, pero la carne es débil. Por eso el Señor, una vez que termina esto, inspira a Lucas, y Lucas escribe sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y estando en medio de tanta injusticia, de tanta gente injusta, le presenta la parábola de la viuda y el juez injusto. Y cómo termina esa parábola, que pronto le hace justicia a los suyos, sus escogidos que claman a él día y noche, que no tardará en responderle, pero que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra, y una demostración de fe es
claramente la dependencia total de Dios en medio de un mundo lleno de pecaminosidad, de lujuria, de fornicación y de todo lo demás, y del corazón enfocándose en los bienes, en la plata. Personas peor que la mujer de Lot, que se enfocó en lo suyo, en sus bienes. Se serán estatuas de sal y de una vez le caerá el agua y se desaparecerán en el día del juicio. Pero nosotros seremos glorificados. Y si ya estamos muertos y todavía Cristo no ha venido, cuando venga seremos resucitados en nuestro cuerpo, porque vendremos con Él en alma. Eso dice la Escritura. Bueno, hasta aquí le comparto este pedacito de esto. Mira, son 30 minutos y algo. Yo creo que es bastante clarito. Pregunta sobre el reino. El reino está entre ustedes, el rey también está presente. Y luego se dirige a los fariseos, huyendo los mismos, a los discípulos, huyendo los mismos fariseos. Que el reino que ellos preguntan es futuro, pero tiene un presente, el presente. Está actualmente en los corazones. Y futuro estará igualmente en los corazones de las almas que sean arrebatadas, que son los salvos, y vendrá en juicio para con los demás. Todo ocurrirá, son dos venidas, primera y segunda venida ya. Reino presente y para establecer el reino futuro, una vez completado la plenitud de los gentiles, como dice el Lucas. Bendiciones a todos.